Está como el del Oscar, empezó súper particular ese saludo suyo, Mauricio. Sí, sí. Pero bueno, buenas tardes. Buenas, Buenas lo que sea. Pues. buenas lo que sea. Hoy tenemos capítulo con otro invitado especial. Sí. Se maneja... Es que no soy el primero. Se maneja... Ah, no. Ah. Eres el tercero. Bueno, Se maneja... estoy en el podio. Pero en este momento somos más los calvos. Siempre había más pelos. Ah, sí, es que los calvos ya somos mayoría. Eso, muy bien. Y más a esta edad. No, pero, yo de los pero el primero también había mayoría yo de 25 años. de cabello corto. Ah, bueno, sí, cabello corto, pues por ese lado, realmente. Pues nada, se me olvidó mandarte el... Espérate, Mauro, yo copio. Listo, Ah, mientras no, pero tanto- hagámoslo acá, yo soy capaz de leerlo desde por Ah, acá. perfecto, No hay, listo. no hay que mandarlo pues por acá. Listo. Y que el invitado se presente. Bueno, mi nombre es Juan Rafael Moreno. No sé, tengo que decir la profesión. ¿No? Lo que tú quieras Tú decir. quieras decir. No, actualmente me dedico a la venta de discos de vinilo online. Tengo un sitio, pues manejo Facebook, WhatsApp, Instagram, y ahí publico el material. Todo es música importada de Estados Unidos y Europa. Usted es cliente mío además. Sí. Mauro también. También. Pero Hemos por caído en ejemplo, las él sí me garras. encarga. Él sí me encarga, usted no. Hemos caído en No. las garras. El De hecho, bazuco. hoy hablaré probablemente de un par de cosas que Rafa me ha traído. Y que probablemente, y hoy probablemente encargue yo cosas. Seguramente. Pero bueno, entonces me tocaba la editorial a mí. Entonces voy Listo. a leer la editorial pues esta vez. Sin música, la vida sería un error. Entonces, la frase que se le atribuye pues a Friedrich Nietzsche encierra una de las verdades más interesantes de nuestra cotidianidad. La música nos rodea, nos encanta, nos emociona. La música es parte integral de la experiencia humana. Con la tecnología ahora es inseparable y los audífonos han hecho que cada vez sean menos los momentos donde no estamos acompañados de nuestra propia banda sonora. Gracias al streaming ahora hacemos una curaduría muy intimista de la música y creamos una especie de Frankenstein sonoro de nuestro día a día que es reflejo de nuestras preferencias y poca ética musical. Pero hubo una época, y no hace mucho tiempo, donde escuchar un álbum musical íntegramente era lo normal y tratar de entender cómo el autor o los autores de dicho material musical escogieron ese preciso orden y esa forma de representar su obra frente al mundo, incluida su portada y sus anexos físicos, en muchos casos. Hoy vamos a hablar de esos álbumes que consideramos perfectos y que recomendamos siempre escuchar de la al B. Ujú, muy bien. Entonces, empecemos con eso, que era lo que estábamos hablando antes de que empezara el programa. En los entresijos del programa. Sí, ¿qué sería lo que definimos como un disco perfecto? Además que eso es una conversación que hemos tenido en la vida, pero pues pongámosla aquí sobre la mesa para que la gente que está ya viéndonos y escuchándonos... Pues lo que pasa es que la vara normalmente se mide es con el éxito comercial. No la han enseñado así. ¿Sí me entiendes? O sea, si un disco es éxito en ventas, se Es un buen se disco. supone que es bueno, Ajá. porque tiene mucha aceptación en las mayorías. Y Sí. mira que el disco más vendido de la historia es el Thriller de Michael Jackson. Que Pero- para mí es un buen disco. Es un buen disco, sí, nadie lo niega. Pero no diría que es un disco perfecto. Depende del punto de vista. Ajá. Exacto. Porque la producción del disco es impresionante. Sí. Ah, no, claro. por O supuesto. sea, si usted va y analiza la producción de ese disco y cómo lo hicieron, y por ejemplo este pelado de YouTube de Soundtrack, él ha hecho de construcciones de las pistas de audio y eso tiene una cantidad de arreglos cada canción. O sea, vos ves la cantidad de pistas y arreglos que tiene Sí, un sí, disco, es una cosa... demencial. O sea, que es una pista sola para piticos por ahí, arreglitos pues de teclado. O los de Don Michael por ahí es una pista solamente. Eso me recuerda, es un sketch de TikTok. Sí. Lo de las subidas de tono de Michael Jackson. Pero bueno, claro, y digamos que la producción, estamos hablando de un álbum que tiene, ¿qué? Más de 40 años. 3 años. Desde el 82, 44 años. ya. Sí, tiene más de 40 años y pues es una cosa... Esos niveles de producción ya no se ven en este momento. Lo que pasa es que el trabajo análogo antes era muy complejo, pero lo hacían muy bien. Era un muy buen trabajo. Pero el asunto es, ¿vos te casas con esa definición o no? No, porque es que es como una frase
que dicen para pues, a las moscas les gusta la mierda y no significa que sea buena. Sí. Aunque mi papá tenía una frase Y, eran similar. y son miles, pues. Mi papá tenía una frase similar que hablando de moscas, Lucy intentó comer una mosca. Sí, sí. Muy sincrónico. Que yo decía como que a mí no me gusta el arroz blanco, a mí me gusta el arroz con cosas, pero no me gusta el arroz blanco. Mi papá decía, millones de chinos no pueden estar equivocados. El arroz blanco es bueno. Sí, o sea, uno sabe, por ejemplo, yo que estoy más enfocado al hard rock y al heavy metal, Ajá. uno sabe de álbumes que fueron muy poco, o sea, muy poca gente los conoce, pero uno los conoce y uno dice, hay algo muy bueno. Pero no fueron el mainstream, ¿sí me entendés? Porque Claro. es que, ¿qué pasa, por ejemplo, en el género nosotros? Es que los grupos más, ¿cómo se le dice? Los más mainstream, o los que más llegaron a la gente, obviamente fueron Black Sabbath, Iron Maiden, Ajá. Metallica, y ya en la parte más pesada Slayer. Pero porque eran bandas muy mainstream, eran muy más accesibles de conseguir. Y que los productores se fijaron en ellos, pues realmente sí vamos a ver ese tema También. por ese lado. Exacto, porque normalmente pues no olvidemos que es una industria, Ajá. es una industria musical. De hecho es muy particular porque las bandas que nos gustan a Alex y a mí son absurdamente mainstream, Sí. son supremamente mainstream, pero el disco que más nos gusta de cada banda no es el No más. es el mainstream. No es el No es clásico. el clásico. No, Sí. no pega, digamos, como por No, decirlo. además que el problema de la radio es que traigan los discos. Por ejemplo, yo soy uno que, o sea, a mí me dicen Led Zeppelin Volumen 4, es un disco muy bueno. Ujú. Yo no soy capaz de escuchar Starway to Heaven. No me la aguanto. Acá hay dos No personas me que se aguanto 10 aguantan minutos este de esa. Yo sé que es un tema muy elaborado, bla, 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 toda la historia que habrá detrás de la canción. No me la mamo. Yo lo que digo es que es una muy buena canción y que me gustó mucho las primeras 850,000 veces que la escuché. Ya en este momento es como que no. Pero Pues hay otras canciones. aprovechando a Rafa, pues per se en ese sentido. El primero que se te venga a la cabeza en este momento de lo que tú vendes, ¿cuál es el álbum que más te pide? Ah, muy fácil. El Nombre de la Bestia de Iron Man es uno de los que más se vende. Que fue el primero que yo te compré. Ah, y el Black Sabbath de Black Sabbath también. O sea, Black Sabbath, lo de Ozzy, eso Se vende. está fijo. Es fijo. Sí, sí, sí. O sea, tú no traes siempre en tandas, pues. O sea, Sí, yo es fijo traigo, que tú lo o sea, tienes que traer. yo hago una cosa, cuando yo traigo pedido, pues yo traigo una parte que es encargada, ¿cierto? Y otra parte, lo que llama los disponibles, los discos libres. Ajá. Yo relleno con Iron Man, Black Sabbath, o Metallica o Slayer. Ajá. Ok, entonces viene lo encargado, que ya pues tiene Y su tú sabes dueño, lo que se vende. y Bueno. ya lo que se mueve, que son los más mainstream. Pues. Y también guardas un espacio para cosas que tú dices, ve, esto podría ser interesante. Sí, obvio. Pues, Esto podría- uno trata como de ensayar a ver qué se mueve también, porque uno adivinarle el gusto a la gente es complicado. ¿Alguna vez te has arriesgado con alguna vaina rara así no te la hayan encargado? Sí, yo he traído varias cosas así que yo digo, bueno, madre, que lo conozco yo digo, de pronto otra persona, se mueve pues y Sí, se otra mueve pues persona. a comprarlo. Pero sí hay cosas que me he descachado y hay discos que se han quedado 2 años, 3 años ahí. Ah, ¿cuál? Y no, pues Que se te vea, que te venga ya la mente y tú digas, yo pensé que esto lo iba a vender de una y no, hay casos muy. Por ejemplo, uno de un grupo de metal que se llama Grave, que es de Suecia. Ajá. Y los 2 primeros álbumes de ellos son muy buenos. Ese disco estuvo casi 3 años en el lo logré vender. Y lo más gracioso es que me lo encargaron después. La vida tiene un sentido de la ironía, es hermoso. No te puedes Hermoso, imaginar. hermoso. Así me pasa cada rato. Los discos que están pegadísimos. Resulta el doliente, se vende y me lo encarga otro. Y uno es como, ¿qué carajo está pasando aquí? Sí. No, Bueno, yo sí creo que yo tengo una cámara escondida por ahí. seguramente. Bueno, joven, Yo tengo una visión distinta y que es, digamos, una versión que hemos conversado en la vida, ¿cierto? Y es una cosa puramente subjetiva y puramente emocional. Y es que para mí el disco perfecto es lo que tú mencionabas en la presentación. Es el disco que usted pone una canción
Y no es capaz de quitarlo. y no es capaz de quitarlo. Y se va entero. Se va derecho. Se va del al B, o sea, Sí, completo. completo, Se va o sea, derecho. completo. Así. Para mí eso Sí, es... o sea, y es un tema, sí, es netamente subjetivo, porque eso obviamente va a pasar con álbumes que perfectamente pueden que haya personas que digan no, o que no tengan grandes producciones, o pues como cosas por Yo el digo que estilo. tiene que ver mucho cuando uno escuchó ese disco en cierta época de su vida. Sí, la memoria emotiva es una cosa Porque la música se vuelve el soundtrack de la vida de uno. siempre. Entonces uno escucha algo en cierto momento de la vida de uno que le gustó y eso se queda ahí. Se queda ahí y eso se vuelve como un loop. Y cada vez que lo escucha uno se devuelve como a esas épocas en que uno decía, cuando era feliz y no pagaba cuentas. Cuando no sabía que era un impuesto. No sabía que era el predial, no sabía cuando llegaba, no sabía que era un correo electrónico de la DIAN. Pues, entonces uno dice, uno sí era feliz en esa época. Bueno, joven, ¿Qué? le cedo la palabra a usted. Con Pero ya Rafa dijo cuál es su primer disco perfecto. No. No, todavía no. Pues es que yo tengo un abanico muy grande. Em- Porque es que empiece con dentro cualquiera. de lo que yo manejo Empiece con lo que quiere. del hard rock y el heavy metal, Lo que quiera. Con Es lo que que en realidad conozco. el tema es su merced, ¿cómo lo asume? es que yo inclusive yo tengo una lista de mi música, de lo que yo tengo pues en físico. Claro, porque la Y ahí, neurosis, y ahí o sea, tengo anotado los que para mí, si el día que fuera a salir de mi colección, estos son los invendibles. Pues Ajá, obviamente ok. eso es como un top 100 más o menos. yo soy neurótico, pero tengo unos amigos. No, yo tengo que hacer la lista es porque me ha pasado que he comprado música que ya tengo. Entonces prefiero Eso es ir al otro nivel de Excel. neurosis también, Rafa. Tengo que ir al Excel y mirar, este sí lo tengo. Ah, sí, ya lo tengo. No, que me pasó una vez con lo de Dream Theater, ¿te acordás? Y compré uno de Dream Theater que ya tenía yo, pero ¿para qué compré esto? Es que en estos días estábamos también hablando con Mauro y molestábamos a Mauro cuando te invitaba con el tema. Mauro tiene un tema con los tops, o sea, que sí es complejo pues el asunto de él asumir los tops y lo hace de una manera muy seria. A mí me divierte porque en realidad me parece un ejercicio muy complicado, pero cada curaduría también es sacrificar algo, o sea, es dejar algo por fuera. ¿Sí me hago entender? No, es muy complicado. Es muy difícil. Por ejemplo, hay un disco para mí, a mí me encanta, yo lo puedo escuchar desde que lo pongo y eso de... Que ya lo rayaste básicamente. No, pero... No, pero casi. casi. El Coup d'Etat de Plasmatics. Ok, qué bueno. A mí ese álbum... Buen álbum. Buen álbum. No, la historia, cuando yo conocí ese álbum, pues si me entiendes, o sea, eso me lo pasó un primo mío, Franklin. Franklin, Me pasó sí. Franklin. Me pasó un cassette que se le vino en la grabadora que trajo de Amalfi. Amalfi, o sea, el cassette vino de Amalfi. Los accidentes. ¿Sabes? ¿Sí me entiendes? Como que le mostraron el grupo, que quedaron escuchando en el pueblo la Y banda. era tan buena la banda. No, y el man se vino de Por eso, viaje era tan con buena la con banda que el cassette se quedó ahí, el porque cassette siguieron viajó con escuchando, él, o sea, no lo cambiaron, estaba ahí. Exacto. Y entonces me dijo, escucha esto. Y yo, uy, ¿qué es eso? Vos Son sabes. Plasmatics. Y uno pues de 8 o 9 años, yo no me acuerdo, tenía para 8 o 9 años, escuchaba eso. Y ese nombre, Plasmatics. Plasma. ¿Y eso que era el cassette? ¿Qué tal que hubieran visto la carátula? No, pues donde a la vieja y Montaneta. Más todavía. Pues, y además que uno cuando era más pelado, todo ese cuento del metal y el heavy era una cosa muy, ¿cómo se le dice? Muy... que da miedo, ¿sí me entendés? Sí, un poco prohibido pues el asunto. Exacto, era una cosa muy, muy tabú, muy miedo. Ahí es, tabú, esa es la palabra, El imaginario, tabú. el imaginario del metal era muy contestatario. No, igual lo es. Con la Lo es, pues, esposa. pues, o sea, no es un tema para gratuito, mí pues tampoco. ya se volvió una... Pues, ¿me entiendes? Ya, hay veces que uno ve unos rockeros ahora con unas pintas que uno dice, no, eso está muy grande para eso, hermano. Eso cuando uno tenía 15 años se veía muy cool y todo, pero ya como que a los 50, 60 años ya se ve muy gracioso. Ajá, y yo sé de quién estamos hablando. No, hay muchos que todavía se quedaron como en una época. Blue está enamorada de Rafa, entonces... y también quiere caricias por acá de Mauro. Pero Sí, bueno, sí. además que ahorita sale. Pero ese álbum uno lo pone y no es capaz de ¿Qué año quitar. es ese álbum? 82.
ahí hay una cosa, es que ese álbum sí es muy sui generis. Porque esta es una fusión entre el metal y el punk. Sí. Pero una fusión perfecta. Es muy único, o sea, es que nada sonaba eso en esa época. No. Ni y según la historia del álbum, la vida se desgarró las cuerdas vocales cantando en ese disco. Que pues no es raro, pues digamos, como que en ese momento con el compromiso que tenían las bandas en su momento, pues. No, y es más, yo pensaba que era un man el que cantaba. A mí también me pasó eso. Cuando yo la escuché, yo no pensaba que era un man con una voz muy, muy raspona y obviamente hacia sus partes una vieja. Pero yo, pues, no en esa época no tenía internet, no había nada, o sea, usted le decía plasmático. Uno tenía a los amigos metaleros que le llevaban las otras cosas. Yo sí siempre lo supe, pero era porque, claro, porque lo conocí por mi hermano mayor y pues yo sí lo conocí con la carátula. Imagínense yo a mi tierna edad viendo esa carátula diciendo como, esto es extraño. Me siento rarito. Sí. Sí, muy bien. Excelente álbum para abrir la selección. Pero ahí Rafa se cae en cuenta una cosa con respecto al tema de las influencias. O sea, no solamente el tema emocional de en qué momento de la vida, sino también los que influyeron en uno con eso. O sea, que yo conocí a Pink Floyd también por un cassette y por un lado de un cassette que le regalaron a mi hermano. Entonces era un asunto como de, esto, yo no había escuchado esto está como bueno. Y en esa época yo escuchaba era otras cosas. O sea, vamos a ver que yo pasé de MC Hammer a escuchar Pink Floyd. Sí, entonces hay unos temas muy eclécticos, pues, de alguna manera. Aunque Fer, sabemos que odias esa palabra, pero pues nada. Y me parece interesante ese tema que antes la música sí era muy de el hecho de compartir música con alguien. Sí, porque es que... Y uno no sabe la influencia que tenían en los demás, ni uno mismo también. Todo era, es que, y el metal era eso, era lo que llaman el tape trading. O sea, el underground se movía así. Completamente. Era pasarse cassette o gente que mandaba cassette desde otras partes del mundo. El algoritmo eran los amigos. Sí. O sea, un puro tape trading y así era que pues, todas las bandas famosas de hoy en día, Metallica hizo tape trading. Yo recuerdo que hace poco un ex compañero del colegio me decía, como, marica, yo le tengo que agradecer a usted que por usted escucho metal. Porque si no, hubiera escuchado escuchando vallenatos, marica, pues como todo el mundo allá en Santander. Qué horror. Qué risa. Pero... Me hiciste reír en estos días hablando con un cura y llegamos al tema de que yo tocaba en bandas de rock. Entonces llega el cura y dice, es que no, yo empecé también a escuchar rock cuando era pelado por mi hermano. Y mi hermano ya escucha vallenatos. Entonces llega y dice el cura, yo le he dicho a mi hermano, si usted cambia a Freddie Mercury por Diomedes, va para el infierno. Otra canción que no me aguanto es Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, te entiendo. A mí me pasó, pero volví. O sea, como que yo la perdí por un tiempo y la recuperé. Hiciste el full circle. Algo así. No, yo me escucho la Night de ópera y cuando va a llegar Bohemian Rhapsody, que afortunadamente es la última, hasta ahí llegó. Ahí paro el escuchado. No, a mí me gusta mucho. Entonces, sí, ese era perfecto. A mí me gusta mucho. Y ese es un álbum perfecto. Pues quien ve y no lo pensé. Pues como ya habíamos hablado de Queen, pues en su momento, ¿no? Que ese tema también tiene el asunto de que ese tema... pues en este momento pues la gente habla mucho de que Queen pues en Estados Unidos también pegó y todo eso, pero la verdad es que Queen no pegó casi en Estados Unidos como pegó pues en otras partes del mundo. No. Inclusive pegó mucho más en Latinoamérica que en Estados Unidos en su momento, y que realmente el resurgimiento de Queen fue con Wayne's World. O sea, fue tan simple como eso. O sea, la gente volvió, o sea, Queen volvió otra vez a estar realmente en cartelera y volvieron a venderse y la gente volvió a escuchar por tema de Wayne's World, que fue incluso impuesto por Mike Myers, porque los productores no querían que sonara una oscura banda inglesa que nadie escucha. Entonces Mike Myers dijo, no, yo quiero que suene esto por lo que es la... Ellos querían AC/DC, Metallica, pues cosas que fueran más comerciales, sí, que pudieran estar en el tema de la banda sonora sin tanto lío. Porque además que es una escena que en realidad no es
importante en la trama de la película ni nada. Sí, no le afecta. Pero básicamente es la cosa más absolutamente pop memorable y memorable de más toda la memorable de la película. película. Así, Total. completamente pues frente a eso. Entonces ahí sí, pues digamos que ahí Bohemian tiene, digamos, como su... No por algo es... O sea, no es gratuito que sea la canción que sí, que haya generado todo lo que generó. Pero te entiendo en relación a que sí cansa. No, el país donde siempre pegó Queen es la vieja confiable, Japón. Ah, claro, Japón. por supuesto. ¿Usted quiere encontrar ediciones raras de Queen? Japón. Ok, no empecemos con eso, que mi billetera va por allá. Y este programa lo escucha Selma, entonces me regaña, pues, Ajá. por andar comprando esas cosas. Hola, Selma. Ah, bueno, Selma no nos ve, ella solamente escucha. Bueno, Pero- hola, Selma. Bueno, entonces, don Alberto, Voy a hacer trampa. me estás aprendiendo a mí, básicamente. Sacó lista. Sí. Voy a hablar de 3 discos de una banda. 3. Ok. Tres. O sea, pero eso sí es trampa, pero... ¿Qué es Eso es triple trampa, Judas Priest, básicamente. ¿o qué? ¿Ah? Judas Priest. No, y no es Judas Priest. Oh, Y no jodas. es Judas Priest. Ok. Pero apenas empieza vas a decir, Ah, ya, bueno, hágale pues. suerte. listo. Entonces, es el pico de la creatividad de una banda. Ajá. Una banda que tiene muchos discos, pero tuvo un pico de creatividad que estuvo en 3 Yo creo long que plays. Un long play del 78, otro del 80 y otro del 81, Ok. que son de la banda canadiense Rush, Ah, el Hemispheres, el Permanent Waves y el que es mi favorito de todos, el Moving Pictures. Es muy divertido porque, claro, una banda se sabe que es buena cuando es difícil determinar cuál es el mejor disco de esa banda. Algunas personas van a decir que el Hemispheres, otros van a decir que el Permanent Waves. el 21-12. Sí, exacto. Yo soy del team Moving Pictures, pero la verdad es que esos 3 discos son obras maestras del rock and roll. Entonces es además que están en un equilibrio muy interesante porque, bueno, Rush empieza siendo una banda de rock and roll medio normal, parecidita ahí a Bodgy por los laditos, pero cuando ¿Es primero Botchi que...? Sí. sí, Ok. Sí. pero después llega Neil Peart y esos manes enloquecen y empiezan a hacer unas cosas súper experimentales de canciones de todo el lado del long play y eso. Pero para este punto de estos 3 discos, que de hecho el primero empieza con una canción que de hecho es la segunda parte de otra canción y es todo el lado A del long play, y ese disco tiene 4 canciones, pero eso es Bocato di Cardinale, qué cosa tan impresionante. Después viene el Permanent Waves, que ya empieza a ser un poco Es muy bueno. Es el que más me gusta de Rush. Yo realmente no he escuchado casi Rush. Pero es que el Permanent, usted lo pone primero el Permanent Waves y con el... Sí. Y eso ya uno, esto arrancó bueno. sí, Sabroso. total. No, arranca muy bueno. Claro, y el segundo tema y el tercero. Que justamente por eso álbum perfecto. No, es que Exactamente. yo pongo el Permanent Waves y me da piedra ponerle pausa. O sea, él me interrumpe. Sí, Sí, me no, entiendes, no. no, me da piedra ponerle pausa. Sí, total. Entonces el Permanent Waves, que ya empiezan a hacer como a recogerse un poquito y a decir, bueno, no tenemos que hacer canciones tan épicas, sino vamos a hacer que igual está Natural Science. Pues que esa canción es impresionante. Es demasiado. Y luego al año siguiente sale el Moving Pictures, que para mí ya es como, o sea, ese es el cierre de ese punto más alto de Sí, la creatividad de esa cúspide de banda. ellos, la cúspide. Sí, ya después de eso todo es cuesta abajo. Hay cosas bacanas, hay canciones Lo bacanas. que pasa es que ya empezaron con ese cuento de los 80s, cuando ya más el teclado, ¿sí me entiendes? Había más teclado que guitarra, ya no es tan... No, y hay otra cosa, y es que hasta ese disco Rush había sido una banda de culto, pero lo peor que le puede pasar a una banda es tener un éxito comercial. One Hit Wonder, que llaman. Pero no necesariamente, o sea, porque claro, son bandas de culto, son bandas que tienen su público, pero cuando pegan en la radio,
los productores se tiran en esas bandas. Que es el tema de... Ya quieren que lo que siga igual, que es el tema de lo que en su momento también intentó suceder con The Wall. Cuando pegó el Another Break in the Wall Part 2, o sea, Pink Floyd era una banda que era una banda muy conocida y era una banda de culto, ¿sí? Pero no era una banda comercial, per se. A pesar del Dark Side of the Moon, ¿cierto? Pero estamos hablando que el The Wall es, pues, es más allá de... Es como que el 11º álbum, 12º, alguna cosa así. Y entonces la decisión de ellos realmente fue, vamos a hacer una cosa tan no comercial, y se alejó absolutamente de eso. Claro. Sí, que fue cuando hicieron el The Final Cut. Entonces, ¿por qué pudieron hacer eso? Porque la petición de la productora y de la distribuidora es esa. Usted pegó en la radio, usted tiene que sonar así igual. Tiene que ser. Sí, o sea, tiene que tener éxito para vender. Exactamente. Porque es que de eso se trata, es una industria finalmente. Sí, igual se necesita, pues, digamos, la industria, pues, per se. Lo que pasa es que otra cosa es que pasen vainas como lo que está pasando ahorita en Spotify y con la IA, de crear canciones con IA. No, sí, yo y crear bots que escuchan las canciones con IA. Para que te paguen. Exactamente, pues, y estoy jodiendo a todos los demás que sí están haciendo música. Ajá. Entonces, eso es diferente. Pero sí es el asunto, o sea, uno de los peores cosas que le puede pasar a una banda de culto sí es eso, o sea, tener un éxito que comercialmente lo supere. Sí. Así, y supere sus propias expectativas. Y entonces esa canción existe, se llama Tom Sawyer. Que hasta South Park aparece. Sí, exactamente, porque el impacto cultural de esa canción es grandísimo. No me puede negar. Es grandísimo y es ese punto donde se encuentra pues precisamente lo culto con lo masivo. Y seguramente mucha gente va a conciertos de Rush porque quiere escuchar Tom Sawyer y en algún momento dice como, pero está como larga esta canción. Eso pasa, ¿cómo era? Los chistes siempre son el de 3 cancioncitas de Pink Floyd y se acaba este año. Más o menos, por ahí va la cosa. ¿A vos cuál es el que más te gusta de Pink Floyd? Vos que sos fan de Pink Floyd. Es que es... No creo que el de Wall. No, mi álbum, el álbum, bueno, voy a ponerme acá porque ese está acá. O sea, el álbum perfecto para mí de Pink Floyd es el Animals. Es un buen disco. Así, o sea, que además es el 10º álbum de ellos. O sea, no es es una cosa pues acústico. como ese. Ese es el tema. El Animals es un álbum que son apenas 4 canciones. Sí, 4 o 5 canciones. 5 canciones. Son 41 minutos dura el Animals y son solo 5 canciones. Pero a mí fue muy entretenido ese álbum. Oh, ese álbum es... Además que ese álbum tiene también otra cosa y es... Ahí hay 2 cosas. La primera es que ese álbum es básicamente la adaptación de Rebelión en la Granja. Uh-huh. Sí, de Orwell. De Orwell, que es un libro que es una belleza pues del libro. También hay una película animada muy buena pues del libro y es uno de los álbumes más políticos realmente si voy al tema de cómo funciona pues la banda antes de llegar a la política mainstream que es el de Wall, pues. ¿Cierto? Y por eso me parece más honesto pues incluso en ese sentido. Es un álbum que con ese álbum empezó la pelea entre David Gilmour y Roger Waters y se ve, se siente, par de egos ahí. Se siente pues ahí chocando. Porque hay un tema de choque mucho y por eso es tanta la música que tiene ese álbum. O sea, ¿sí? Si ellos hubieran podido llegar a un acuerdo probablemente no sonaría como suena pues ese álbum. Y ese álbum también tiene lo otro, es que generó una iconografía para ellos. O sea, en todos los conciertos de Pink Floyd sale el cerdo, por supuesto, así. Eso es una cosa pues esperada. Yo pude ver el álbum en vivo. Ajá. Yo en el concierto de Waters en Bogotá, él tocó el álbum entero. Y que en ese concierto el cerdito tenía nombre. Sí. que Waters después, obviamente, Waters en los 2000 ha sido más político todavía que de lo que eran pues antes. Entonces, ese álbum, digamos, o sea, musicalmente hablando, de por sí ya es una cosa supremamente producida, divertida y disfrutable. O sea, ese álbum sí es de los que uno no, se le va entero, se va de una. Pero ahí sí es el asunto, que canciones tan largas.
Pero uno no la siente. No, yo No. No lo siente. A mí me son gusta muy mucho, divertidas. a mí el anime me gusta mucho. Muy, Me muy gusta bueno. más de Pink Floyd el Obscured by Clouds. Es muy buen álbum. Muy y buen es muy álbum. underrated, como dicen por ahí. Sí, claro, porque es que es el mismo tema. Que siempre dice, la gente le gusta Pink Floyd. No, la gente le gusta The Wall. Si mucho, le gustará el O el Dark Side of the Dark Moon. Side of the Moon, O el Dark ¿cierto? Side of the Moon. A mí me parece un álbum más bonito en ese sentido, digamos, como que del cariño que le tengo a la banda, es el Wish You Were Here. ¿Por qué? Pero es más por un tema sentimental. O sea, realmente fue el álbum que yo encontré primero. O sea, yo conocía a Pink Floyd por The Wall, ¿sí? Porque en la Another Brick in the Wall, Part 2, estaba metido en un cassette que le regalaron a mi hermano. Entonces fui a buscar más música de Pink Floyd en la biblioteca Turbaya allá en Bucaramanga. Y en la hemeroteca, el álbum que estaba, el primero que encontré de Pink Floyd fue el Wish You Were Here. Y ese fue el primero que yo escuché. de Que es Pink muy Floyd, bueno también. Que es un excelente álbum. Que es Shine on Your Crazy Diamond. Uf, Que es como, después de media hora, alguien cantó. Arrancó el disco. Así, básicamente. canten pues. Sí, pero el Animals, No yo, sí se tengo oye. que, yo sí tengo que el Animals es el álbum perfecto de Pink Floyd. Ese disco es muy bueno. A mí me gusta mucho. A mí el The Wall también me parece muy bueno, pero tiene esa connotación comercial Y que es se que volvió main. No, yo cuando escuché la primera, no, yo creo que yo vi primero la película. casi todas nuestras generaciones han sido primero la película. Porque acuérdate, pues la novia que yo tenía, Sandra, en esa época era re fan de Pink Floyd y le mataba ese disco de Wall. Ay, cama, la película. Yo no había visto nunca la bendita película. Claro, la vi, esa noche no dormí. Yo, la película de Pink Floyd. Es bien particular también Dormí, que... weón, porque esto es un bombardeo de imágenes, Sí, es muy la fuerte, música. es muy fuerte. Y, más pero obviamente la película, o sea, Alan Parker sí es otra obra pues que se y hizo. más Pues. la actitud emo del protagonista. Ay, estoy triste. Pero Alan Parker odia esa película. ¿Ah, sí? ¿Sí? La detesta con el alma. ¿Y que por qué? Por lo mismo. O sea, porque se encasilló, pues, per se, o sea, el público lo encasilló a él en eso, Ajá. ¿cierto? O sea, él preferiría, pues, como que lo reconocieran por otras obras. Por el Expreso. Exactamente. Angel's Heart. Angel's Heart, como es de buena. Qué buena peli. Con las cenizas de Ángel. Angel's Heart es como la tercera vez que sale Angel's Heart. Sí, lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado, pues, por ahí. Bueno, también lo otro del Animals es que el Animals también fue un tema contestatario que de alguna manera, esto suena un poquito charro, pero para que vayan por este lado, y es que Pink Floyd ya se había empezado a volver en los círculos de Londres muy la banda intelectual, ¿sí? Y la gente que empezó el movimiento underground, de donde ellos habían salido, empezaron a odiar a Pink Floyd. Ajá. Entonces ellos empezaron a tratar de hacer un álbum más contestatario y este fue también el Animals un poco eso. Pero seguían siendo una banda muy intelectual, pues, y terminan adaptando un libro, pues, para hacer un álbum. Ajá. Entonces, de alguna manera, Vamos a hacer un trabajo menos intelectual. menos intelectual. Vamos a adaptar un libro. Y termina de alguna forma volviéndose un álbum que detesta mucho la escena punk inglesa. Por lo mismo. Sí, el PON obviamente es una respuesta a todo ese rock progresivo de los 70. Claro. Exactamente. Claro. Quien diga, entonces tenemos que saber las escalas, que aquello, Ajá. que la matemática. Y la lo más charro es música. que realmente, de Pink Floyd, que si vamos a hablar del tema de los virtuosos, no vamos a tener esta discusión acá en este momento, Mauricio. Sí, sí. Ellos igual, o sea, musicalmente cuando empezaron eran muy underground realmente. O sea, no es un tema como Sí, que no. ellos fueran músicos de conservatorio, pues, per No, se y pues, eso. por ejemplo, ¿quién se digiere el Umaguma? Exactamente. ¿Sí me entiendes? O sea, uno escucha el Umaguma y uno dice, ¿qué pasa? Sí, es que esto está bueno. Sí, yo por ejemplo, el Pink Floyd, los primeros álbumes no me los trago tan fácil. A mí sí. me gusta mucho el primero, El de Piper. es el del Piper, pero de ahí me pego un brinco y ya llego a la otra parte. Aunque me gusta mucho One of These Days. Temazo. Bueno, muy bien. Ese es tu álbum. ¿El perfecto de Pink Floyd? Sí, ese Tu es perfecto de Pink Floyd. Sí. Rafa, Bueno. otro disco. Otra vez échale cabeza a ver qué disco
dentro del... Es que tengo muchos, ese es el problema. Chus. No, por ejemplo, pues a gusto muy personal y de la época que uno era muy pelado, el Kings of Metal de Manowar. Manowar. O sea, yo sé que tienen que ahora le dicen la machosfera y todo eso, pues porque los manes son pura, ¿cómo es que es? Puro He-Man. Eso. Pero no Conan, más tirando a Conan. Sí, Conan, puro sí. Conan. Ya están muy grandes como faceta. para verse como He-Man. Pero es que es diferente eso. O sea, la machosfera en este momento es una cosa muy diferente frente a eso. Pero digamos que es la representación del metal en esa época. Pero digamos en el tema de Manowar, bueno, y en muchas bandas, pues eso, no centrémonos solamente ahí. La representación estética era una cosa, otra cosa era, digamos, como que el juego de decir que Conan el Bárbaro, ¿sí? era un incel. ¿Sí me voy a entender? O sea, no funciona de esa manera. No, esto es el típico, ¿no? Como en las películas de los 80, el Stallone, el Chuachi, todo eso, pues que eran los super vigas y tenemos mucha testosterona y eso, o como el difunto Chuck Norris de mucha testosterona. Sí, pero para mí el Kings of Metal es la cúspide de la banda. Ahí llegaron estos manes y hicieron el mejor disco que pueden haber hecho, y ahí para allá es cuesta abajo. O sea, ya ahí no pudieron igualar nunca ese... Es lo mismo, yo no he escuchado tanto Manowar como para poder decir que... Yo sí. Pues te quedo absolutamente, te quedo por completo. Yo le tengo mucho cariño al primero. El primer disco de Manowar me parece una cosa increíble. Dar Avenger, la canción Dar Avenger es de lo mejor. O sea, si yo tuviera que escoger, tal vez... No, estaría muy reñido. Es que el Kings of Metal sí es un disco perfecto. Sí, es un buen álbum, muy buen álbum. Porque tiene una producción brutal. Increíble. La producción es brutal. ¿Tiene qué año? 88. Tiene este solo de bajo, tiene un Bumbly, pues que el man ahí mostrándome en la calle pasa. Cuando el bajo sí sonaba. Sí, o sea, miren lo que puedo hacer yo con un bajo, pues el tipo es como... De hecho, el Manowar, la mitad de lo que tú estás escuchando es el bajo. Sí, porque él usa un piccolo. Cuando el bajo sí sonaba. Y uno es como, ¡oh, qué batería más brutal! Ese es el bajo. Wow. Un piccolo de 8 cuerdas, entonces suena como una guitarra prácticamente. Y por ejemplo tiene esta canción que es con la coral, que es una coral de iglesia, en una iglesia, es una coral completa, pues un coro completo en una iglesia. Pues la baladita es bacana. Y tiene... Voy a decir esto. Va a quedar en video y va a quedar en audio. Va a quedar registrado. Sí, la baladita es bacana. Yo que odio las baladas de las bandas metaleras, me saca de quicio ese asunto. Qué buena balada. Qué buena balada. La primera canción es cuando uno tenía cabello largo, eso era el headbanging completo. Yo nunca tuve cabello largo, pero ok. Eso empezaba Well on Steel. Wilson, sí. No, hermano, eso era... Wilson Fire. Wilson Fire, perdón. Sí. Es que el otro es el de saxo, ahí me enredé. Ajá. Pero empieza la canción Wilson Fire y eso es, y además que empieza pues con una moto, un motor de una Harley. A mí no me gusta la Harley, pero esa canción sí... Es que lo que me gusta de ese álbum es que cada canción es una historia bien contada. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Eso es lo que hace un álbum perfecto. O sea, que cada canción es... La historia que te están contando en la canción, te la saben transmitir como con el ritmo, con todo lo que es la canción en sí. Y ahora que lo pienso, creo que eso hace mucho, digamos, como de lo que haría un buen álbum. O sea, que no es un compendio de canciones, sino que en realidad de alguna manera es hay un concepto. Hay un concepto real ahí. Sí, es lo que te digo, Wilson Steel arranca eso, pura velocidad, y vos decís, man. Después viene pues obviamente la canción cheesy de ellos, que es Kings of Metal, que somos los reyes del metal, bla bla bla, que es muy Kiss. Sí, pero es una buena canción, es súper disfrutable. Pues uno no le para mucha bola a la letra porque me dice... Pero a lo que voy es que uno no corta el disco porque llega esa canción, el disco y esa canción es pensada para tocarla en vivo, pues porque la forma en que hacen los coros, uno sabe que es para decirle al público canten con nosotros. Que eso me parece también a mí importante en las bandas, digamos, como que, y que lo hemos hablado un poco con Mauro en algún momento, es
también la experiencia en vivo es otra cosa. Sí. Claro. Y que a veces las bandas jueguen a hacer canciones para interactuar con el público también es una cosa interesante. Sí, Pues, para pero jugar como pues no hizo We Will Rock You con Ah, ese fin. específicamente con Solo el fin, para eso. solamente para eso. Y We're the Champions, pero uno sabe que son canciones de estadio, pues. Así es. Pero ese disco de Manowar, desde que excepto el bonus track, el bonus track nunca me gustó mucho. Ah, pero es que ese es un añadido. Sí, pero o sea, en el álbum Literalmente. original, en el es álbum un bonus original track. no venía, pues no venía. Cuando salió disco compacto, ahí sí lo incluyeron. Es que se llama, ¿cómo es que es? Ay, ya me olvidó hasta el nombre de esa canción, no me gusta, ¿cómo me gustará tan? Pero sí, Manowar, sí. Pero le digo, no lo he escuchado lo suficiente para yo decir es El álbum, Manowar pero, tiene unos haters impresionantes, claro, por la pinta y que los... pero me parecen muy buenos. Pues. Y todos los álbumes me parecen a mí muy interesantes. Pues, Pero yo siempre he dicho que los pilares del heavy metal en los 80 está Judas Priest, Iron Maiden obviamente y Manowar, esas tres bandas eran... O sea, Sí. y ahí esa gente arrastró, influenció a miles de bandas. Unholy Trinity. Sí, ahí es. O sea, esas tres bandas influenciaron a miles detrás de ellos. Sí, total. Es muy curioso porque, bueno, yo tengo pues mi banda de covers y hay muchas bandas de covers. Y usted tiene muchas bandas de Y covers. yo tengo variada banda de covers. Y entonces los covers obligatorios es tocar Judas Priest y tocar Iron Maiden. Pero la gente casi no toca Manowar. Es que Pero es por un tema logístico específico. la voz Poder cantar como Eric Adams. O sea, esa voz de ese señor es muy particular. muy particular. Y incluso ahora que ese señor tiene como 80 años y sigue cantando, tiene una voz que es increíble. No, el tipo tiene una voz brutal. Es que a mí me enganchó de una... Yo escuché, me acuerdo precisamente un cassette recopilatorio que me prestaron. Era creo que un recopilatorio de Atlantic Records. Y ahí está Testament, Anthrax, Manowar, no me acuerdo cuáles más bandas. Y ahí estaba el tema, ¿cómo es que es? Black Wind, Fire and Steel. Ajá. Cuando me prestaron escuché ese tema, yo, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Claro, Me siento rarito. Uno no estaba preparado para eso. No, ese tema como arranca y eso al final todo, no, uno me baja, no me monta esa canción y que es un tempo y al final ese man como 30 segundos, y no, brutal. Muy teso. No, yo escuchaba canciones y una me enganchó la banda. Ahí Ok. mismo, en el año 87 fue. Yo dije, no, esta es mi banda. Claro, empecé yo a conocer más del álbum y para colme males, lo primero Manowar era bien duro de conseguir. Yo lo primero que tuve fue grabadito por ahí, pero para conseguir los discos fue puta lidia. Pero es que sí era complejo. O sea, la escena del metal, del hardcore, era muy underground pues aquí en Colombia realmente. O sea, aquí no llegaban esas cosas. O si llegaban a Bogotá. No, aquí habían tiendas que empezaban a traer, pero no en el 80 y pico, llegaban en el 90 y pico. No, aquí hubo varias tiendas, hubo una en el Poblado. Yo iba también a una que llamaba Discocentro en Galerías de San Diego. Pero llegaban las cosas muy graneaditas, pues. Y era como vos llegabas y ya, si por ejemplo había llegado música ese día y llegabas 3 días después, ya no encontrabas. Ya no había nada. Ya se habían llevado todo lo bueno. Sí. Además que hay una frase que tú has contado mucho de esa época, que era muy curioso, pues, que Rafa dice, no, usted podía llegar a la discotienda, cerrar los ojos, estirar la mano y el disco que usted señalaba. Era bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, uno llegaba y metía la mano así al azar. ¿Cuál más había? Porque uno nada más podía comprar uno. Ajá, ya uno. ¿Cierto? Uno no era como el Bull Metal, que uno llegaba a Bull Metal, firmaba un cheque, el cheque y se iba como con un cerrado disco, ¿no? El gordo y güey. Pues la envidia. Sí. Hay envidia buena. No. Por definición no. Pero bueno. Pero había personajes que sí podían dar el gusto de comprar varios álbumes. En cambio uno llegaba con, no, obviamente uno ahorraba todo el mes, llegaba y metía en la mano y va a llevar este. Sin haberlo escuchado nunca, por ejemplo.
Llegaba- sí, que eso me pasó a mí con The Testament, ¿cómo es? New Order, No. Legacy, Detéstame. No. Practice. El Practice es el que más me What You gusta de Preach. Testament. Pero no, había otro álbum que lo compré por la carátula. Souls of Y no había Black. forma. El Souls of Black. Se me llega esta hermana. El Souls of Muy bien, muy bien. El Souls of Black. Sí me acuerdo que yo compré ese CD por la Blue carátula. Vinyl, sigan Blue Que Vinyl. no se podía escuchar. En esa época no era como el que trajo eso de Tower Records, era el que traía que uno tenía los álbumes ahí que uno los podía escuchar con audífonos ahí gigantes. Pero pues eso, con la época digital. por eso, o sea, en Tower Records es en ese momento, pero cuando yo estaba allá en Bucaramanga, yo dije, esto me llama la atención. No, usted le tocaba el disco ni acorchado, que llamamos Ajá, escorchado, sí. sellado, pues. Y usted no podía nada. No, usted sí hacía escorchar eso, ya se lo tenía que Ya llevar. se lo sí o tenía sí. que llevar. Entonces, sí me acuerdo que el Souls of Black lo compré también así. Ese y el Vulgar Display of Power también lo Sí. compré así sin escucharlos. Y No, no, es no que- me arrepiento. No, en los 80s, pues yo sé que muchos se quedan en los 80s, sí, pues que yo crecí en esa época. Y como te digo, uno agarra todo ese soundtrack y eso es lo que lo acompaña a uno prácticamente toda la vida. Pero objetivamente sí hubo una explosión de creatividad muy interesante, porque es que ¿cuántos géneros aparecieron en cuestión de 10 todos. años? Todos los géneros que hicieron al metal más como conocido en los 80s. Sí. A mí me da miedo que empecemos a hablar de taxonomías del metal, pues, porque no vamos a No, contar eso más. es muy pues, aburridor, porque es que como le contaba yo una vez hace muchos años, cuando salimos de un concierto de Therion en Manizales, había unos pelados jóvenes que habían estado ahí, y yo les decía, realmente las etiquetas en el metal las pusieron los periodistas, o incluso hasta los mismos sellos discográficos. Incluyendo el término heavy metal. Sí, pero por ejemplo, usted compraba su disco americano pues en la tienda y había un sticker encima del disco. Entonces, por ejemplo, Dead Angel, speed metal, que yo no sé qué, se referían a que tocaban rápido, pero en sí no era un género llamado speed metal. Mucha gente la etiquetó como speed metal, ¿sí me entendés? Exacto, sí. Yo siempre he tenido problemas con ese término. Con ese de speed. término. Pues, me hicieron acordar ustedes de otra cosa, que me alejo y me acerco. El tema de Colombia generó un género de salsa por como ponían los discos en las fiestas en Cali. Ok, la salsa romántica, ok. No, al contrario, la salsa rápida. Ah, O sea, en Cali, los discos, o sea, la salsa que llegaba acá, que era más un parecido cubano, que realmente lo que ahora llamamos salsa. En Cali, cuando lo armaban las fiestas, ponían los discos a más revoluciones, para que la gente bailara más rápido. no me diga, a 45 RPM un disco de 33. Y la gente bailaba más rápido. Y entonces las bandas empezaron a tocar más rápido y se generó un género acá por eso. No, mira tú. Está muy bueno ese dato. Muy interesante. Increíble. Bueno, ya dije el mío, le toca a usted que habló de Rush. Estoy en un problema. No sé con qué seguir. Casi que les voy a decir que digan un número de... Le voy a poner otro problema. Llevamos 48 minutos. Buen madre. Y cada uno nos lleva, o sea, llevamos Dos. Rafa lleva dos. Vos llevas dos. Ya. Sí, el de plasma. Es que yo tengo un O sea que sí, abanico porque también muy dijimos- grande, pero trato como Esto se va de- un poco más allá, pero Esto, bueno. un número del 1 al 8. 8. 8. Listo. The Real Thing de Faith No More. Ese es muy bueno. Fey No More. Otro disco que cada canción es como una historia, Ajá. porque cada canción es distinta. Pero ahí sí, Fey No More sí no lo conozco. Eso ya hemos tenido esta conversación por fuera de cámaras. A mí yo no soy muy fan de Faith No More, pero ese álbum me parece muy bueno. Si me entiendes, Faith No More tiene muchos, pero O sea, y es eso. O sea, no es mi disco favorito de Faith No More. el tuyo es el King for a Day, creo. El King for a Day. Es mi disco favorito de Faith No More. Pero objetivamente, el King for a Day no es un disco perfecto. El de Real Thing, sí. Sí. Ok. Es un disco que usted, desde que lo pone, eso se va derecho. Se va derecho. Y pasas. Casi una hora. Sí. Casi una hora dura. Y pasas por un montón de. De experiencia. Sí, de colores y de paisajes, todos distintísimos. La canción más famosa de ahí es Epic. La Claro. que es como toda rapeada.
Ok. O sea, mejor dicho, esa banda le debe su vida casi que a ese disco por esa canción. Porque, por ejemplo, Por el mainstream de sí, esa canción. yo no lo quiero reconocer. Pero. Si alguien dice que Faith No More es un One Hit Wonder, Es a más o menos regañadientes- cerca. sí, Más o menos cerca. sí. Uno tendría a regañadientes que decir que sí, y el hit es épico. Ah, sí, es que es la más conocida. Pero en ese disco hay unas canciones increíbles y es todo el disco. El es una instrumental es maravilla. muy bacán. El instrumental Por es Becker for genial. Words. Ajá. The Real Thing. The Real Thing, la canción que le da nombre al disco. Zombie, ¿cómo es que llama? Zombie Eaters Zombie es Eaters. excelente. Surprise You're Dead. Surprise You're Dead, por Eso favor. es todo trashera, toda cañera. O sea, cuando yo lo conocí, pusieron el tema, otra headbanging. Sí, total. Es que yo acuerdo de los parches, yo Sí. no perdonaba el headbanging, pues, o sea, yo ponía una y todo el mundo era sacando de pelos de la boca mío. Yo tenía una melén, yo tenía mi Deberías haberlo recogido, Rafa, en ese momento. Nah, No. ya sé, yo prefiero decir, lo tuve a que lo quise. Eso. Bien. O sea, ya lo tuve y ya, no... Pasó no, su momento. no fue una Se disfrutó. Sí, o sea, que, ay, yo quisiera... No, yo El, no. el helicóptero. Sí, nada, puro headbang, el ventilador ahí. Entonces, sí, más allá de Epic, todo ese disco es una maravilla. Es muy, muy bueno. Y es eso, ¿cierto? O sea, vuelvo y lo digo, no es mi disco favorito. Un poco como lo que te pasa a ti con... Con Pink Floyd para mí con Pink es el Floyd. enredo. O sea, Claro. mi disco favorito es el Wish You Were Here, ¿cierto? El disco perfecto de Pink Floyd es el Animals. Sí, sí. Pero mi canción favorita no está en ninguno de esos dos. Ajá. Mi canción favorita, no de Faith No More, El sino álbum of the mi Year. canción Está en el álbum favorita of the Year. está en el álbum of the Year. Y ese sí que está lejos de ser un disco perfecto, Mm. pero tiene la mejor canción Lo mismo. que se ha escrito en 400 años de música. Es que ya- Fuertes declaraciones. Se llama Mouth to Mouth. Sí, yo me acuerdo que se lo pasé a este huevón y todavía la quema es como la quema. Sí. No hace nivel, es que en ese momento. Pero sí la quema, sí la quema. Sí, claro. Esa siempre tiene que salir por ahí de vez en cuando. Sí, por supuesto. No, sí. Mi canción favorita de Pink Floyd es High Hopes, que está en un álbum muy lejos de ser perfecto. Division Ah. Bell. Sí. Total. Igual también tengo mucho cariño al Division Bell, pero es muy lejos de ser perfecto, pues. No, pues la canción es muy bacana. Esa canción es Es muy buena. muy buena. Muy buena. Ah, y increíblemente es una canción muy alegre de Pink Floyd. Sí, de hecho sí. No, y la fotografía del video es muy bonita. Uf, Ese video es hermoso. es La increíble. fotografía del video es muy bonita. Es hermoso. Bueno, tú Yo dices. me voy a ir, pero lejos de todo lo que estamos hablando. Listo, A ver, acá le. suéltelo. Lejos, pero lejos. ¿Cómo es? Ecléctico. Bien ecléctico. Me voy a ir con un álbum que, una de las cosas que me encanta, tenemos un poquitico de historia detrás del álbum, es que este álbum salió por accidente. O sea, iban a hacer un álbum, los productores iban a hacer un álbum, tuvieron un problema con los músicos y terminaron haciendo otro. Esto es 1997. Entonces el señor Ray Cooder dijo, yo quiero hacer un trabajo con unos músicos africanos en colaboración con unos músicos cubanos. Pero estamos hablando de todo el tema de Cuba, pues, ¿cierto? Y los problemas, pues, con el visado americano y todo esto. Entonces, cuando él llega a la isla, que tuvo que viajar desde México, no le dieron la visa a los africanos. Ah, que no vea. Entonces se sentó con el otro productor, que es el de Juan de Marcos González, y dijeron como, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí estaba, y tenían compromisos pues y otras vainas. Y dijeron, vamos a coger a los músicos de acá y vamos a hacer un álbum de música cubana. Vamos a recuperar temas de música cubana. Y cogieron a los músicos de estrellas de la música cubana de los años 40 y 50, Las leyendas. pero las leyendas, que todavía estaban ¿Buenavista vivos. Social Club? Y salió el Buenavista Social Club. Sí, ese es bastante comentado. Es probablemente o sea, en su momento ese álbum es tan importante, digamos como que frente al tema de haber reconocido el tema de la música cubana,
que estamos hablando de músicos de 70, 80 años, se pudieron dar giras después de por haberlo sacado y la gente pudo reconocer otra vez la música cubana, que lastimosamente obviamente con el régimen había desaparecido. No porque la música hubiera desaparecido, sino porque había desaparecido todo el tema comercial de poder sacarla de la isla. Al contrario, o sea, la música en Cuba siempre ha estado súper viva, pero lo que tú mencionas. Claro, Estados Unidos la bloquea por completo y no deja sacarla, ¿sí? No porque no sea un tema pues como de la isla. El tema es, el álbum, estamos hablando, son básicamente 14 canciones, 60 minutos, y se grabó en 6 días. O sea, y ese accidente se grabó en 6 días. Y uno lo escucha y uno dice, oiga, primero, esto no puede ser un accidente, o sea, porque el álbum, o sea, la recuperación de la música que hace, de música tradicional, o sea, estamos hablando de música que tiene en su momento, pues en los 90, tenía casi 50 años, 40 años. O sea, porque el Buenavista, el sitio o el Buenavista Social Club que existió, realmente existió en los años 30. O sea, desde el 30 al 50. Hace ratico. O sea, era una cosa, y hay un asunto de recuperación del son, ¿sí? Hasta de la trova cubana, pues. O sea, hay un montón de fusiones, pues, en eso. Y con las presentaciones que hicieron ellos en Ámsterdam y en Nueva York, Wim Wenders hizo una película, que es con la que el resto del mundo también lo conoció el álbum, que la película es Buenavista Social Club. Hey. En este momento, pues obviamente prácticamente ya todos están fallecidos, básicamente. Y bueno, realmente, o sea, y casi que 5 años después de haber sacado el álbum, que cuando estaban en giras empezaron a fallecer, o sea, ya estaban muy viejos todos ellos. Pero pudieron, pues digamos, de alguna forma saborear un poco ese final del éxito. Y el éxito no es gratuito, o sea, no es como que sea un éxito porque sí, no, es que en realidad el álbum es un muy buen álbum de música cubana. Te tengo pendiente de encargarte de la edición especial, que es una cosa hermosísima, un tema de fotografías y el libro, pues, y todo eso. Y igual el legado sigue, porque en últimas Coder siguió produciendo cosas con músicos cubanos y músicos latinos, reinterpretando pues música cubana, y siguen haciendo cosas. Inclusive hace creo que 2 años sacaron un Tiny Desk de temas del Buenavista Social Club, y sigue siendo pues como interesante. No es obviamente muy de el ámbito de acá de la mesa. A mí igual me encanta. No, pues, música es música. Y es muy buena música. O sea, no es cualquier música, pues. Es muy buena música. Debe tener gente de muy alto nivel. Y es un álbum que además es, o sea, son muy buenos músicos, muy buenos cantantes. Y el productor pues hizo una obra maestra en 6 días, que además es lo sorprendente y de puro accidente. Pero también me encanta pues ese álbum. Hay que pegarle la escuchadita. Aunque yo pues para eso soy más malo. Lo sé, pero realmente hay cosas que valen la pena pues como escucharla pues en eso. No, yo siempre, por ejemplo, ahí que uno tiene pues las plataformas digitales, que es Spotify o Tidal, uno trata pues como, pillemos esto a ver qué tal, pillemos aquello. Pues como para conocer cosas, porque sí, hay que salir un poco de la esfera, claro. La música es así. Sí. Dentro del mismo metal hay miles y miles y miles. No, y reconocer música y entregarle música al otro, a los amigos también. A mí eso me parece un lenguaje de amor muy bonito, pues, per se. O sea, como si, esta banda me gustó, escúchela, que yo creo que a usted le puede gustar. Esto es muy bueno, yo creo que usted lo podría disfrutar mucho. Y en eso, pues igual, yo sí soy muy ecléctico, pues en ese sentido, o sea, yo sí escucho un montón de cosas. Es más, las peticiones que te he hecho a vos. Sí, no. O sea, por ejemplo, el último fue la banda sonora de esta película. De la de Sinners. Que eso es blues, eso es folk, ¿cierto? Gospel. Puro delta del Mississippi. Y en la mitad una canción irlandesa. Ajá. No sé, escuchar un álbum de una calor, bueno, como que siento humedad, como puta calor. Sí. Rico, para unas polas. Más o menos. Entonces ese Buenavista Social Club. Muchachos, llevamos ya 58 minutos. Yo creo que podemos hacer un corte acá. Y reagrupamos la segunda parte, y grabamos una segunda parte, porque en realidad creo que todavía faltan cosas pues como por sí, no, se puede. Sí. Por supuesto. Entonces, nada, gracias por escucharnos hasta acá. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Rafa, gracias por venir. Vamos a gracias por la invitación. Vamos a grabar la segunda parte en un momento. Para ustedes pasará algún tiempo, porque acuérdense que aún no estamos poniéndolas tan seguido. Entonces, nos vemos en la otra, Rafa.